El millonario se sorprende al ver a la mendiga negra salvar a un bebé abandonado en la calle. Alejandro salió de su oficina, ese gigantesco techo de cristal en el centro de la ciudad, sintiendo el peso del éxito aplastándole el pecho. Todo a su alrededor era velocidad y orden, el ruido ensordecedor de los coches, el parloteo lejano de los ejecutivos y el pulso incansable de un mundo que giraba solo para él. Pero entonces, algo rompió ese ritmo, algo que lo dejó sin aliento. En la acera, entre la multitud que pasaba de largo sin detenerse ni un segundo, ella estaba ahí, Valeria, con su piel negra marcada por el sol y el tiempo, vestía harapos que parecían flotar en el viento pesado del mediodía. No era la figura que esperaría Alejandro, y sin embargo, allí la tenía, con las manos temblorosas, sosteniendo a un bebé chiquito, apenas más que un suspiro, cubierto de polvo y abandono. El llanto del niño rasgó el aire con una urgencia cruda, un chillido que parecía borrar el ruido habitual. Su postura era como la de una guerrera, desafiando a un mundo que quería que mirara hacia otro lado. Y en esa mirada, fija y desafiante, Alejandro vio algo que le atravesó el alma. No era lástima ni súplica, era un reto muda, una pregunta sin palabras dirigida justo a él. Mientras la escena se desvanecía entre el humo de los escapes y las pisadas que se alejaban, Alejandro retrocedió hacia su mundo de acero y cifras. Pero la imagen no lo soltaba. Su pecho oprimido, sus manos que empezaban a temblar sin razón. ¿Qué sucedía? ¿Por qué esa mujer y ese bebé le quemaban la mente con tanta intensidad? En ese instante, se hizo consciente de que algo más profundo se había encendido dentro de él. Una chispa inesperada y peligrosa. Pero no todo estaba en calma en su vida. Desde la sombra, un socio corrupto y astuto lo miraba con ojos fríos y calculadores. Sabía que un vínculo entre Alejandro y Valeria era una amenaza, algo que podía destruir planes secretos amarrados a la ambición y él. ¿O la lucha interna lo arrastrará más profundo hacia un aislamiento sin retorno? La historia está apenas empezando, y el camino se llena de sombras, secretos y una pregunta que arde en el aire. ¿Quién es realmente el héroe? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Alejandro intentó despejar su mente mientras se alejaba de la escena, pero no podía. Las imágenes de Valeria y el bebé era Mauricio, su socio. La voz de Mauricio era un martillo golpeando sobre un yunque, siempre directa, siempre afilada. Alejandro, tenemos que hablar, ahora. En un instante, el aire alrededor de él se volvió denso. Se sentó de nuevo en su oficina, el abrigo de cuero en la silla frente a él, y vio a Mauricio entrar, con una expresión que podía cortar el metal. Las sombras en su cara parecían más profundas de lo usual. Sin preámbulos, Mauricio soltó la bomba. He oído cosas acerca de Valeria. El estómago de Alejandro se retorció. ¿Qué sabes de ella? Su voz era un hilo de tensión. No solo es una mendiga. Hay un pasado oscuro, un pasado que podría destruirte. Los ojos de Mauricio eran dos agujeros negros, sin compasión. Alejandro se empujó hacia adelante, como si estuviera intentando controlar una corriente violenta. Explícate, exigió. Mauricio se inclinó, su rostro ahora una mezcla enigmática de miedo y desafío. Ella no es lo que parece. Se ha involucrado con un grupo muy peligroso. Hicieron que desapareciera, que la olviden, pero está de vuelta.
Y no está sola. Un silencio que pesaba toneladas colapsó el ambiente. Alejandro se sintió como si estuviese cayendo a una profundidad insondable. Su mente dio vueltas. La imagen de Valeria, alguien que parecía luchar contra la corriente, se hacía más borrosa. ¿Qué grupo? ¿Qué has visto? Ayer, durante la noche, vi a un par de hombres con insignias de una organización clandestina. Y vi a Valeria hablando con ellos, como si formaran parte de algo mayor, algo que puede implicar tráfico de bebés. Las palabras de Mauricio eran un disparo directo al corazón de Alejandro. ¿Cómo podía esto ser posible? Lo que había visto no era solo generosidad, era complicidad, un giro inesperado que desmantelaba todo lo que había sentido en la calle. No puede ser. La negación brotó de sus labios. No puede ser cierto. Un impulso ardía en su pecho. Un conflicto entre lo que conocía y lo que debía creer. Mauricio se inclinó hacia adelante nuevamente. Su voz se volvió un susurro. Las cosas no son lo que parecen, Alejandro. Si te ensucias las manos, caes con ella. La advertencia le golpeó como una ola fría en la cara. El aire se sentía rápido y pesado. Alejandro dio un paso atrás y en eso, la puerta de su oficina se abrió con violencia. Un hombre desconocido, con un abrigo negro que parecía absorber la luz, entró sin previo aviso. El rostro de Mauricio palideció. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, la voz tensa. «Vengo a hablar de Valeria», dijo el extraño. Su voz era sibilante, como una serpiente acechando. «Necesito que escuches. Tu vida está a punto de cambiar, y no puedes ocultarte detrás de un vidrio roto». Cada palabra era un eco oscuro. La realidad se desplomó. La conexión de Valeria con ese desconocido lo hizo estremecer. Era como si cada pequeño hilo que había tejido en su mente se desgarrara en un instante. Aquel hombre estaba en el centro del caos. ¿Quién diablos era? ¿Qué quería de él? La necesidad de respuestas ardía, un fuego inextinguible. Se miraron entre sí, y Alejandro comprendió que la guerra no solo era contra sus secretos, sino que también incluía maniobras inesperadas que él jamás había imaginado. En ese momento, sintió que una sombra se cernía sobre él, ocultando la verdad detrás de cada intersección de vidas. «Déjame que te explique. Hay algo más detrás de Valeria, algo que no sabe», susurró el extraño, como si hablara de una tormenta que ya se desencadenaba. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba, mientras la oscuridad cerraba sus filas alrededor de él. ¿Qué secreto mantenía Valeria? ¿Era realmente la heroína que él había imaginado? ¿O una pieza más en un juego mucho más grande? La incertidumbre se transformó en pánico. Las palabras de Mauricio y el desconocido danzaban en su mente, convirtiéndose en un eco que nunca dejaría de resonar. La verdadera lucha apenas comenzaba. La tensión en la sala era palpable. Alejandro siguió mirando al extraño. Su mente giraba. «¿Qué sabes de Valeria?», preguntó. «Nada de lo que crees es real», dijo, su voz baja y cargada de misterio. «Valeria no es solo una mendiga. Ella es parte de algo más grande, algo que desbordó las tinieblas de esta ciudad». «¿Qué quieres decir?», murmuró Alejandro, sintiendo que la oscuridad comenzaba a envolverle. «¿Cuál es su conexión con esos hombres?». «Ella fue una vez una de ellos», explicó el extraño, tragando grueso. «Un alma perdida en un juego que no comprende. Pero ella escapó, y ahora buscan atraparla de nuevo». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. La imagen de Valeria, la mujer que luchaba con un coraje feroz, empezaba a desvanecerse y dejar paso a algo más sombrío. «No puede ser. La vi salvar a ese bebé». Alejandro protestó, sintiendo el nudo de emoción y confusión apretarse en su pecho. El extraño levantó una mano. «Es un disfraz, Alejandro. La vida no es solo lo que ves. El grupo que busca a Valeria no solo está involucrado en tráfico de bebés,
están en el negocio de manipular vidas. Si se queda con ese niño, se volverá un peón en su juego, y tú con ella también te verás arrastrado. ¿Por qué deberías importarme a mí? Alejandro preguntó, su voz quebrándose. El extraño sonrió con ironía, porque el niño es un legado de ella, un hijo que todos pensaron que había muerto. Cuando Valeria se escapó, lo dejó atrás, y ellos lo quieren. La atmósfera se volvió eléctrica, como si el aire cargado de incertidumbre tuviera el poder de desatar una tormenta. ¿Era posible? ¿Valeria tenía un hijo? La idea, haciéndose eco en su mente, despertó un temor profundo en su interior. ¿Y si no lo acepta? ¿Qué harán con el niño? El extraño inclinó la cabeza, un destello de gravedad en sus ojos. Sencillo, lo querrán para ellos. Se lo llevarán a la oscuridad. Debo ayudarla. Las palabras salieron de los labios de Alejandro sin pensarlo, pero el hombre lo interrumpió. No puedes acercarte a ella sin saber la verdad, sin saber lo que te está esperando. De repente, la puerta estalló. Con un golpe brutal, un grupo de hombres irrumpió. Alejandro sintió su corazón detenerse. Eran los mismos que había visto hablando con Valeria en la calle. Daban órdenes, y la tensión aumentaba. En su mente, Alejandro conectó los puntos. El hombre había sido claro. Tráfico, manipulación, vidas en juego. «¡Aléjate de él!», gritó uno de los hombres, mientras se lanzaban hacia Alejandro, que estaba atrapado entre dos fuerzas desatadas. El tiempo se distorsionó. Un grito rasgó el aire, no de un hombre, sino de una mujer. Era Valeria. Alejandro giró para buscarla. La vio entrando corriendo por la puerta, con el mismo niño en manos. Su rostro empapado de determinación. «¡Lárgate de aquí!», le gritó, en un eco desgarrador. Lo que nunca esperó fue lo que apareció detrás de ella. Atrás de Valeria, una figura oscura y familiar emergía. Era Mauricio. «Ella no es la persona que crees», exclamó con un tono de advertencia. Alejandro sintió que el mundo se desvanecía. La confusión, el miedo y la traición chocaron como olas devastadoras. La imagen de Valeria se desarticulaba ante sus ojos, mientras comprendía que no toda la verdad había salido a la luz. «Miente, Mauricio, tú solo quieres usarlo», gritó ella. Pero Alejandro sentía que el suelo se desmoronaba. Las piezas de su realidad se deslizaban, dándole vértigo. Y luego, la explosión, un estallido de sonido en el pasillo, y el impacto visible del pánico se apoderó de todos. Las luces parpadeaban, la confusión reinaba, y la imagen de Valeria en medio de todo se convertía en un quebracho. ¿Era amiga o enemiga? ¿Era víctima o villana? El caos se desataba. Alejandro, paralizado entre dos mundos, sintió que el tiempo se detenía. Había hecho una elección en su pecho, pero ahora, con la verdad desmoronándose a su alrededor, debía decidir en quién confiar. ¿Podría entender del todo lo que estaba sucediendo? La verdad crujía como el vidrio, y el futuro era cada vez más incierto. La tensión en la sala era palpable. Alejandro miraba al extraño, su mente en un torbellino. «¿Qué sabes de Valeria?», preguntó, intentando no dejar que su curiosidad y miedo lo consumieran. El hombre dio un paso adelante, su mirada fija. «Nada de lo que crees es real», dijo, su voz baja, cargada de misterio. «Valeria no es solo una mendiga. Ella es parte de algo más grande, algo que desbordó las tinieblas de esta ciudad». «¿Qué quieres decir?», murmuró Alejandro, sintiendo cómo la oscuridad comenzaba a envolverlo. «¿Cuál es su conexión con esos hombres?». «Ella fue una vez una de ellos», explicó el extraño. «Un alma perdida en un juego que no comprende. Pero escapó, y ahora buscan atraparla de nuevo». Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. La imagen de Valeria, la mujer que había luchado con un coraje feroz, comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para algo más sombrío. «No puede ser. La vi salvar a ese bebé», protestó Alejandro, su voz temblando entre la negación y la certeza. El extraño levantó una mano. «Es un disfraz, Alejandro.
La vida no es solo lo que ves. El grupo no solo está involucrado en tráfico de bebés, están manipulando vidas. Si se queda con ese niño, se volverá un peón en su juego y tú también te verás arrastrado. ¿Por qué deberías importarme a mí? Alejandro preguntó, su voz apenas un susurro. El extraño sonrió con ironía. Porque el niño es un legado de ella, un hijo que todos pensaron que había muerto. Cuando Valeria se escapó, dejó atrás y ellos lo quieren. La atmósfera se volvió eléctrica. ¿Era posible? ¿Valeria tenía un hijo? La noción desataba un temor profundo. ¿Y si no lo acepta? ¿Qué harán con el niño? El extraño inclinó la cabeza, gravedad en sus ojos. Sencillo. Lo querrán para ellos. Se lo llevarán a la oscuridad. Debo ayudarla. Salieron de los labios de Alejandro, impulsadas por un instinto feroz. Pero el hombre lo interrumpió. No puedes acercarte a ella sin saber la verdad, sin saber lo que te está esperando. De repente estalló un caos. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres irrumpió. Alejandro sintió su corazón detenerse. Eran los mismos que había visto hablando con Valeria en la calle. Gritaban órdenes, el ambiente se tensaba, las piezas de su realidad se deslizaban. «¡Aléjate de él!», gritó uno. Alejandro giró buscando a Valeria y la vio entrar por la puerta, con el niño en brazos, su rostro un retrato de determinación. «¡Lárgate de aquí!», le advirtió. Pero en ese instante, otra figura emergió entre la multitud. Mauricio. «Valeria, ella no es la persona que crees», exclamó con desesperación. Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba. La confusión, el miedo y la traición chocaban como olas devastadoras. «Miente, Mauricio. Tú solo quieres usarlo», gritó ella, una chispa de desafío en su mirada. Pero Alejandro ya no estaba seguro de nada. Y luego, la explosión. Un estruendo resonó en el pasillo. Todo se ralentizó. Los hombres se abalanzaron. En medio del caos, él vio algo que lo paralizó. Valeria cayó de rodillas, el niño le resbaló de los brazos y entonces aparece un hombre más, un rostro familiar. Era su propio padre, rostro serio, con mirada de tormenta. «¿Qué haces aquí?», Alejandro gritó atónito. La incredulidad lo atravesó. «No puedes salir», su padre exigió. «Estás en juego, hijo. Esto es más grande de lo que piensas». La realidad se convirtió en una espiral de confusión. Alejandro miró a Valeria, luego a su padre. «¿Por qué estás aquí? ¿Por qué todo esto?». Los hombres se movían y el pánico crecía. Valeria gritó mientras intentaba proteger al niño. «Ayúdame, Alejandro». «Sí, no puedo dejar que te lleven», él respondió, pero su padre lo sujetó del brazo, como si el mundo estuviera a punto de desmoronarse bajo sus pies. «Tu vida está en peligro, Alejandro. No puedes meterte en esto. Ellos están buscando a su hijo, y lo que tú crees sobre Valeria no es cierto». La revelación lo golpeó. La verdad comenzaba a resquebrajar su mundo. ¿Era Valeria realmente la villana que su padre decía? La conexión de ellos le había explotado en la cara. La confusión se convirtió en terror mientras las piezas se reorganizaban en su mente. «¿Qué están haciendo? ¿Qué hijo?», balbuceó. La incapacidad de procesar el caos lo llevó a la locura. En ese instante se hizo el silencio. Todos se detuvieron mirándolo. Un rincón oscuro de la verdad emergía. Alejandro comprendió que la guerra no solo era contra sus secretos, sino que también incluía secretos desgarradores de su propia familia. Él era parte de un juego que nunca imaginó. La vida misma se doblaba. ¿Quién era realmente el héroe en esta historia? La sombra de la falsa verdad se cernía sobre él. Todo lo que había creído estaba por desmoronarse. Y con un solo grito, el niño cayó, y el verdadero horror estaba a punto de revelarse. La atmósfera se volvió densa. Cada respiro de Alejandro se sentía como un esfuerzo titánico. El niño seguía en el suelo, su mirada confusa y asustada, reflejando el caos que lo rodeaba. Valeria estaba arrodillada, pero su determinación no titubeaba. Había que actuar. «¡El niño!», gritó Alejandro.
y antes de que pudiera pensar más, se lanzó hacia él. Su corazón latía desenfrenado, cada pulso un eco de la urgencia. Aura de peligro colgaba en el aire. ¡Aléjate de ese niño!, rugió uno de los hombres. Un leve crujido de metal resonó. Llevaban armas. La amenaza no podía ser más clara. Alejandro sintió que el tiempo se detuviera. Sus pensamientos giraban como un torbellino. Mientras él se lanzaba hacia el pequeño, Mauricio y el extraño intercambiaron miradas intensas. «Esto no termina aquí», sentenció el extraño con voz grave. Como si todo fuera un engranaje, las puertas se cerraron, sellando salidas y futuros. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Un hombre del grupo se desplomó al suelo. Un charco de sangre se expandía bajo su cuerpo. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. «Dios mío», exclamó, y ahora el caos reinaba salvajemente. Los hombres que quedaban estaban en partículas, descontrolados. La confusión se apoderó de la sala. Se sintieron ecos de disparos resonando en el aire, y Valeria se levantó, el reflejo del poder de una leona al defender a su cría, aunque no era su hijo biológico. La imagen de su lucha lo atrapó. «Valeria, cuidado», Alejandro gritó. Pero ya era demasiado tarde. La figura oscura, que parecía haberse materializado de las sombras, se abalanzó sobre ella. En un abrir y cerrar de ojos, la escena cambió. Todo giraba. Entonces una chispa. El extraño, quien había estado observando desde las sombras, empezó a hablar en un susurro. «No la dejes. Ella no está sola». Pero sus palabras llegaban como ecos en medio del caos. Y fue en ese momento que todo se torció. En medio de la confusión, Valeria hizo un gesto con la mano. Una cápsula se deslizó de su muñeca. En un parpadeo, una explosión de luz brilló y estaba entre ellos. Una nube de humo envolvió la sala y un grito ensordecedor resonó. Era como un trueno, haciéndolos temblar. La imagen se tornó distorsionada. Alejandro, cegado por la luz, se encontró empujado hacia atrás. Al principio pensó que todo era un mal sueño. Pero no. Cuando la luz disminuyó, lo que vio dejó su corazón latiendo a 1000 por hora. Mauricio, su amigo, estaba ahí, en el suelo, con una mano sobre el rostro. La sangre brotaba de su mejilla. «¡Mauricio!». Alejandro se precipitó hacia él. Pero no solo eso. En el trasfondo, Valeria se transformaba. La mujer antes frágil y temerosa se convirtió en una figura poderosa, un espejo del caos. «¡Ya quebraste todo!», Valeria gritó, pero sus ojos ardían con una furia intensa que desdibujaba cualquier imagen de vulnerabilidad. «Tú pensabas que podías controlarme. He sido paciente, pero no más». Un grito retumbó en el aire, y Alejandro sintió que un tornado arrasaba su razón. «¿Qué? ¿Qué está pasando?». La traición envolvía su mente. Todos se detuvieron. La revelación lo golpeó como una muralla. «Tu madre», susurró Valeria, como si lo estuviera acusando de traicionar todo lo que conocía. «Tú eres parte de esto. Eres su heredero. La conexión entre tú y yo va más allá de lo que piensas. Eres el verdadero objetivo». Las palabras eran como cuchillos en su pecho. La verdad que había huido de él, el secreto del que nunca había tenido idea, se volvía claro. Su madre, todo lo que construyó sobre él, se tambaleaba. Alejandro sentía un nudo brutal en el estómago. Valeria levantó la vista, y el aire se volvió espeso. «Ellos te quieren, Alejandro, sobre todo a ti. La historia que creías conocer es un juego». La revelación brotó como un río desbordándose, cubriendo su realidad. «¿No te das cuenta? La lucha apenas comienza», dijo Valeria, la mirada llena de determinación. Desde la sala oscura, el desconocido se acercó. «La elección es tuya, Alejandro», agregó, su voz firme como el acero. «¿Rescatas el amor o te lanzas hacia el abismo?». Mientras los ecos del pasado resonaban como un tambor en su cabeza, Alejandro comprendió
que la lucha no era solo entre ellos. Sus propias raíces estaban entrelazadas con un hilo doloroso, y todo lo que creía depende de una verdad devastadora. «¿Qué harás, Alejandro?», murmuró. La nube de incertidumbre cubría las respuestas. La historia que conocía ahora era una sombra, y el futuro se expandía ante él como un abismo oscuro. La atmósfera se volvió densa. Cada respiro de Alejandro se sentía como un esfuerzo titánico. El niño seguía en el suelo, su mirada confusa y asustada, reflejando el caos que lo rodeaba. Valeria estaba arrodillada, pero su determinación no titubeaba. Había que actuar. «¡El niño!», gritó Alejandro, y antes de que pudiera pensar más, se lanzó hacia él. Su corazón latía desenfrenado, cada pulso un eco de la urgencia. Aura de peligro colgaba en el aire. «¡Aléjate de ese niño!», rugió uno de los hombres, levantando un arma. El sonido metálico resonó, y la amenaza no podía ser más clara. Alejandro sintió que el tiempo se detuviera. Sus pensamientos giraban como un torbellino. Mientras se lanzaba hacia el pequeño, Mauricio y el extraño intercambiaron miradas intensas. «Esto no termina aquí», sentenció el extraño con voz grave. Cada segundo era un latido que se aceleraba. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Un hombre del grupo se desplomó al suelo. Un charco de sangre se expandía bajo su cuerpo. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. «¡Dios mío!», exclamó. Pero el verdadero horror vino después. Mientras todos miraban al hombre caído, la figura oscura emergió entre las sombras, haciendo eco del caos. Era su padre. La visión de él lo tomó por sorpresa. La incredulidad lo atravesó. «¿Qué haces aquí?», balbuceó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «No puedes salir». Su padre exigió, con una voz que retumbaba. «Estás en juego. Esto es más grande de lo que crees». La revelación lo golpeó. «Suéltame, viejo. Tengo que ayudarla», gritó Alejandro, intentando alcanzarlo, pero su padre lo sujetó del brazo con fuerza. «Tu vida está en peligro, Alejandro. No puedes meterte en esto. Ellos están buscando lo que te pertenece». Las palabras resonaron, cada eco convirtiéndose en un latido más fuerte. «¿A qué te refieres?», inquirió Alejandro, el terror invadiendo cada rincón de su ser. Mientras su padre trataba de explicárselo, Valeria se mantenía firme, desafiando al caos. «¡No escuchen a tu padre!», gritó ella. Su voz pendía entre la rabia y el miedo. «Él es parte del problema. Todavía no sabes toda la verdad». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba. Todo lo que construyó en su mente, todo lo que creía, se desvanecía. En ese instante, una explosión retumbó y el cristal de la ventana se hizo añicos. El sonido retumbó en su pecho y en medio del pánico, el extraño se lanzó hacia el grupo de hombres y Valeria. «Es un juego», dijo, con una voz retumbante. «Debemos salir de aquí». Y fue entonces que todo cambió. Un destello brillante llenó la habitación, cegando a todos por un momento. Alejandro protegió sus ojos mientras la luz se desvanecía. En medio del humo, él vio algo impresionante. Valeria se transformó. Su imagen se distorsionó, como si su forma física no pudiera contener la intensidad que emanaba de ella. «La madre que creías muerta está viva», estalló la voz de Valeria, resonando con poder. «The group that manipulates lives», los hombres que buscan al niño, son de la misma organización. Mi vida estuvo ligada a tu madre, Alejandro, y hay un legado que llevas dentro». A cada palabra, Alejandro sintió que el piso se deslizaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo? No puede ser». Su corazón se detuvo. «Esto es una locura». Pero ella no se detuvo. «Tú y yo tenemos un destino. La clave está en el niño. Ellos buscan mantenernos separados. Deben evitar que el poder que llevas florezca». Valeria se acercó a él, y su mirada era intensa, ardiente. «¿Y tu padre? Él ha estado usando a todos. Manipula el juego. Pero lo que no sabe es que la verdad lo atrapará».
La tormenta en su pecho crecía. ¿Cómo podía recuperarse de esto? La confusión, la traición, las revelaciones se desbordaban. «Cálmate, esto no puede ser», Alejandro gritó. Halos de luz continuaban danzando dentro de su mente, cada pedazo de su vida reformulándose. El niño, el futuro, todo estaba en juego. Las palabras de Valeria se transformaron en gritos. «Debes escoger, tu lealtad a tu sangre o a la verdad». Alejandro miró alrededor, aturdido. La vida tal como la conocía se desmoronaba. El caos se intensificaba, y cada revelación retumbaba en su cabeza. El suelo bajo sus pies seguía temblando, y en medio de la tormenta, él supo que iba a tener que decidir pronto. Todo había cambiado, y aquello que creía verdadero ahora giraba en espiral hacia un oscuro abismo. ¿Quién era realmente su madre? ¿Quién era él? La elección estaba frente a él, pero ya no había vuelta atrás. La atmósfera se volvió densa. Cada respiro de Alejandro se sentía como un esfuerzo titánico. El niño seguía en el suelo, su mirada confusa y asustada, reflejando el caos que lo rodeaba. Valeria estaba arrodillada, pero su determinación no titubeaba. Había que actuar. «¡El niño!», gritó Alejandro, y antes de que pudiera pensar más, se lanzó hacia él. Su corazón latía desenfrenado, cada pulso un eco de la urgencia. Aura de peligro colgaba en el aire. «¡Aléjate de ese niño!», rugió uno de los hombres, levantando un arma. El sonido metálico resonó y la amenaza no podía ser más clara. Alejandro sintió que el tiempo se detuviera. Sus pensamientos giraban como un torbellino. Mientras se lanzaba hacia el pequeño, Mauricio y el extraño intercambiaron miradas intensas. «Esto no termina aquí», sentenció el extraño con voz grave. Cada segundo era un latido que se aceleraba. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Un hombre del grupo se desplomó al suelo. Un charco de sangre se expandía bajo su cuerpo. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. «¡Dios mío!», exclamó, pero el verdadero horror vino después. Mientras todos miraban al hombre caído, la figura oscura emergió entre las sombras, haciendo eco del caos. Era su padre. La visión de él lo tomó por sorpresa. La incredulidad lo atravesó. «¿Qué haces aquí?», balbuceó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «No puedes salir», su padre exigió, con una voz que retumbaba. «Estás en juego. Esto es más grande de lo que crees». La revelación lo golpeó. «Suéltame, viejo. Tengo que ayudarla», gritó Alejandro, intentando alcanzarlo, pero su padre lo sujetó del brazo con fuerza. «Tu vida está en peligro, Alejandro. No puedes meterte en esto. Ellos están buscando lo que te pertenece». Las palabras resonaron, cada eco convirtiéndose en un latido más fuerte. «¿A qué te refieres?», inquirió Alejandro, el terror invadiendo cada rincón de su ser. Mientras su padre trataba de explicárselo, Valeria se mantenía firme, desafiando al caos. «No escuchen a tu padre», gritó ella. Su voz pendía entre la rabia y el miedo. «Él es parte del problema. Todavía no sabes toda la verdad». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba. Todo lo que construyó en su mente, todo lo que creía, se desvanecía. En ese instante, una explosión retumbó, y el cristal de la ventana se hizo añicos. El sonido retumbó en su pecho, y en medio del pánico, el extraño se lanzó hacia el grupo de hombres y Valeria. «Es un juego», dijo, con una voz retumbante. «Debemos salir de aquí». Y fue entonces que todo cambió. Un destello brillante llenó la habitación, cegando a todos por un momento. Alejandro protegió sus ojos mientras la luz se desvanecía. En medio del humo, él vio algo impresionante. Valeria se transformó. Su imagen se distorsionó, como si su forma física no pudiera contener la intensidad que emanaba de ella. «La madre que creías muerta está viva», estalló la voz de Valeria, resonando con poder. «El grupo que manipula vidas, los hombres que buscan al niño, son de la misma organización. Mi vida estuvo ligada a tu madre, Alejandro, y hay un legado que llevas dentro, a cada palabra».
Alejandro sintió que el piso se deslizaba bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? No puede ser. Su corazón se detuvo. Esto es una locura. Pero ella no se detuvo. Tú y yo tenemos un destino. La clave está en el niño. Ellos buscan mantenernos separados. Deben evitar que el poder que llevas florezca. Valeria se acercó a él, y su mirada era intensa, ardiente. Y tu padre, él ha estado usando a todos, manipula el juego, pero lo que no sabe es que la verdad lo atrapará. La tormenta en su pecho crecía. ¿Cómo podía recuperarse de esto? La confusión, la traición, las revelaciones se desbordaban. ¡Cálmate! ¡Esto no puede ser! Alejandro gritó. Halos de luz continuaban danzando dentro de su mente, cada pedazo de su vida reformulándose. El niño, el futuro, todo estaba en juego. El sudor le corría por la frente. Lo que había empezado como una simple vida, ahora era un tablero de ajedrez. El caos se intensificaba, y cada revelación retumbaba en su cabeza. De repente un grito rasgó el aire. Un grito no humano, algo oscuro y desgarrador que heló la sangre de todos en la sala. De la sombra salió una criatura, una figura que retorcía la realidad misma. Era como si el mismo abismo hubiera cobrado vida. Gran parte del caos se detuvo. La criatura, con ojos vacíos y un rugido que resonó hasta los cimientos del lugar, se abalanzó sobre Valeria. Todo lo que pensaba que sabía chocó y se desmoronó por completo. ¡Valeria! Alejandro gritó, extendiendo la mano, pero estaba paralizado por el terror. La criatura tenía la esencia del pasado, una sombra de los secretos que había estado huyendo. Era un eco de sus miedos, un recuerdo que había echado de menos, algo que representaba todo lo que había creído. Valeria se enfrentó a la criatura con una valentía que lo dejó sin aliento. «No, no puedes tenerlo». Desde el fondo de su ser, las palabras salieron como fuego. Pero a medida que luchaba, Alejandro comprendió que este ser no solo era un monstruo, era una parte de su historia. Un fragmento que regresaba para reclamar lo que nunca había dejado ir. Su madre, la sombra detrás de su vida, en medio del caos y la confusión. Una verdad devastadora surgió. Lo que estaba en juego era más grande de lo que él había imaginado. El destino de todos pendía de un hilo, y la verdadera naturaleza de su linaje iba a ser revelada. ¿Quién era realmente él? Mientras la criatura avanzaba, Alejandro sintió que el tiempo y el espacio se deslizaban, atrapándole en la vorágine de su propia existencia. ¡Corre!, Valeria le gritó, pero el eco de los secretos lo detuvo. Tenía que decidir. En ese momento, sintió que todo su mundo se transformaba y un doloroso nudo se formó en su garganta. ¿Sería el héroe, el salvador o el heredero de la oscuridad? Todo lo que había creído se desmoronaba, dejando solo la más cruda de todas las realidades, la traición no siempre. Valeria estaba arrodillada, pero su determinación no titubeaba. Había que actuar. «¡El niño!», gritó Alejandro, y antes de que pudiera pensar más, se lanzó hacia él. Su corazón latía desenfrenado, cada pulso un eco de la urgencia. Aura de peligro colgaba en el aire. «¡Aléjate de ese niño!», rugió uno de los hombres, levantando un arma. El sonido metálico resonó, y la amenaza no podía ser más clara. Alejandro sintió que el tiempo se detuviera. Sus pensamientos giraban como un torbellino. Mientras se lanzaba hacia el pequeño, Mauricio y el extraño intercambiaron miradas intensas. «Esto no termina aquí», sentenció el extraño con voz grave. Cada segundo era un latido que se aceleraba. De repente, un grito desgarrador rompió la tensión. Un hombre del grupo se desplomó al suelo. Un charco de sangre se expandía bajo su cuerpo. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. «¡Dios mío!», exclamó. Pero el verdadero horror vino después. Mientras todos miraban al hombre caído, la figura oscura emergió entre las sombras, haciendo eco del caos. Era su padre. La visión de él lo tomó por sorpresa, la incredulidad lo atravesó. «¿Qué haces aquí?», balbució, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «No puedes salir», su padre exigió, con una voz que retumbaba. «Estás en juego».
Esto es más grande de lo que crees. La revelación lo golpeó. Suéltame, viejo, tengo que ayudarla. Gritó Alejandro, intentando alcanzarlo, pero su padre lo sujetó del brazo con fuerza. Tu vida está en peligro, Alejandro. No puedes meterte en esto. Ellos están buscando lo que te pertenece. Las palabras resonaron, cada eco convirtiéndose en un latido más fuerte. ¿A qué te refieres?, inquirió Alejandro, el terror invadiendo cada rincón de su ser. Mientras su padre trataba de explicárselo, Valeria se mantenía firme, desafiando al caos. «No escuchen a tu padre», gritó ella. Su voz pendía entre la rabia y el miedo. «Él es parte del problema. Todavía no sabes toda la verdad». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba. Todo lo que construyó en su mente, todo lo que creía, se desvanecía. De repente, la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres irrumpió. Alejandro vio figuras conocidas, peces pesados de su mundo empresarial. Eran socios de su padre. Ellos también estaban en esto. «Deténganse», gritó uno. «Todo estaba destinado a salir mal y ustedes son el problema». Y justo cuando pensó que la situación no podía empeorar, un tercer hombre, vestido de negro, se presentó. «El plan ya no funciona», dijo. Los hombres alrededor estaban en silencio, tensos por la revelación. «Lo que ustedes están buscando, Alejandro, es mucho más que solo un niño. Se trata de poder». «¿Poder?». Alejandro estaba confundido, parado entre dos mundos. El hombre se acercó a él y su rostro se iluminó. Era un viejo conocido, alguien a quien había creído muerto. «Soy tu medio hermano, Alejandro, y lo que está en juego es tu herencia». Sus palabras hicieron eco, y Alejandro sintió que el aire lo abandonaba. «Tu madre no solo es la clave, sino que ella es la reina en este juego oscuro. Todo lo que has luchado por proteger es solo el principio. La sangre exige verdad». No podía creerlo. El mundo se estaba desmoronando. Su madre había sido un peón en un juego que no comprendía. Y de repente la conexión entre Valeria y su madre se hizo evidente. Valeria sonrió, no de felicidad, sino con una tristeza profunda. Ella sabía la verdad. «Lo que has creído, Alejandro, es solo una sombra del miedo que mantiene la familia unida. Yo fui parte de su historia». El caos se intensificó. Las miradas se cruzaron. Las palabras se disparaban como balas. «¡Ew! ¡No puede ser!», gritó Alejandro, su mente girando. «¿Eres parte de esto? ¿Eres cómplice?». Valeria lo miró, su mirada ardiente. «No soy tu enemigo. Soy la oportunidad de cambiar tu destino». La situación era insostenible. Las revelaciones pegaban en su piel. Todo lo que pensaba que quería se desvaneció. El niño gritaba, su llanto en el fondo del caos. La sombra de su madre y su hermano se cernía sobre él. Y entre todo el tumulto, Alejandro comprendió que su vida nunca volvió a ser la misma. Ahora tenía que decidir basado en verdades que lo devorarían. ¿Defendería a su familia o se uniría a los que luchan por la verdad? Nadie puede escapar de lo que son. «A veces hay que aliarse con el enemigo para salvar lo que más amas», dijo su padre, uno de los hombres del grupo. La tensión cortaba el aire, y Alejandro se sintió atrapado entre la verdad y la traición, su decisión volando en caminos inciertos. Todo estaba en juego, todo acababa de comenzar. La pregunta resonaba en su mente: ¿qué haría con esta nueva realidad? La atmósfera se volvió densa. Cada respiro de Alejandro se sentía como un esfuerzo titanesco. El niño seguía en el suelo, su mirada confusa y asustada, reflejando el caos que lo rodeaba. Valeria estaba arrodillada, pero su determinación no titubeaba. Había que actuar. «El niño», gritó Alejandro, y antes de que pudiera pensar más, se lanzó hacia él. Su corazón latía desenfrenado. Cada pulso un eco de la urgencia. Aura de peligro colgaba en el aire. «Aléjate de ese niño», rugió uno de los hombres, levantando un arma. El sonido metálico resonó, y la amenaza no podía ser más clara.
Alejandro sintió que el tiempo se detuviera. Sus pensamientos giraban como un torbellino. Mientras se lanzaba hacia el pequeño, Mauricio y el extraño intercambiaron miradas intensas. «Esto no termina aquí», sentenció el extraño con voz grave. Cada segundo era un latido que se aceleraba. De repente un grito desgarrador rompió la tensión. Un hombre del grupo se desplomó al suelo. Un charco de sangre se expandía bajo su cuerpo. Los ojos de Alejandro se abrieron de par en par. «¡Dios mío!», exclamó. Pero el verdadero horror vino después. Mientras todos miraban al hombre caído, la figura oscura emergió entre las sombras, haciendo eco del caos. Era su padre. La visión de él lo tomó por sorpresa. La incredulidad lo atravesó. «¿Qué haces aquí?», balbuceó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. «No puedes salir», su padre exigió, con una voz que retumbaba. «Estás en juego, esto es más grande de lo que crees». La revelación lo golpeó. «¡Suéltame, viejo! ¡Tengo que ayudarla!», gritó Alejandro, intentando alcanzarlo, pero su padre lo sujetó del brazo con fuerza. «Tu vida está en peligro, Alejandro. No puedes meterte en esto. Ellos están buscando lo que te pertenece». Las palabras resonaron, cada eco convirtiéndose en un latido más fuerte. «¿A qué te refieres?», inquirió Alejandro, el terror invadiendo cada rincón de su ser. Mientras su padre trataba de explicárselo, Valeria se mantenía firme, desafiando al caos. «No escuchen a tu padre», gritó ella. Su voz pendía entre la rabia y el miedo. «Él es parte del problema. Todavía no sabes toda la verdad». Alejandro sintió que el suelo se desmoronaba. Todo lo que había construido en su mente, todo lo que había creído, se desvanecía. En medio de la confusión, el extraño dio un paso adelante. «Alejandro, la verdad es más compleja. Tu familia tiene secretos que jamás imaginaste», dijo, su mirada fija en los ojos de Alejandro. «Tu madre no es quien creías». De repente, otro grito resonó por el pasillo. Valeria dieron un paso atrás, el terror en sus ojos. La figura de su madre apareció entre las sombras, iluminada por una luz tenue. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Mamá, ¿tú estás viva?». «Silencio», ella ordenó, su voz fría y poderosa. «No es el momento de dudar. Alejandro, hay cosas que no entiendes. La verdad está llena de traiciones». Los hombres de su padre se miraron entre sí, la tensión palpable. «Ella no es quien dice ser», dijo uno de ellos, el sudor brillando en su frente. Alejandro sintió una punzada en el estómago. Valeria, más cerca de él, se adelantó. Su mirada ardía con determinación. «No dejes que te manipulen. Esto tiene que acabarse aquí». Con un movimiento rápido, se volvió hacia su madre. «Eres parte de esto, un juego sucio». Antes de que la situación pudiera intensificarse, el sonido de cristales rompiéndose resonó a su alrededor. La luz parpadeó, y de repente una explosión. Las paredes temblaron. El caos se desató. Todo se torció y Alejandro quedó aturdido. Entre el humo y el polvo, vio como una figura oscura emergía con fuerza. Un hombre cuya presencia intimidaba. Era el desaparecido del pasado, ese hermano del que nunca había oído hablar. «Este es el momento que he estado esperando», dijo, la voz resonando como un trueno. «Alejandro, la verdad está por revelarse». Los colores del mundo parecían desvanecerse. Alejandro sintió como si la tierra se deslizara bajo sus pies. «¿Tú quién eres?», preguntó, casi en un hilo. «Soy Samuel, tu hermano, y ahora todo cambiará», respondió el hombre, mientras una tormenta de emociones arrollaba la sala. Un silencio abrumador se apoderó del espacio. «¿Qué estás diciendo?», murmuró Alejandro, incapaz de procesarlo. «Todo lo que creías es una fachada. La búsqueda de poder, el conflicto de la familia, todo giró en torno a ti y a mí». Un giro inesperado, un golpe directo al corazón. Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba, su historia se tambaleaba. La mirada de Valeria era feroz. «No le creas»,
Es parte del círculo vicioso. Pero Samuel replicó, ¿y qué tal si ella también fue parte del juego? Nadie es quien parece ser en este tablero de ajedrez. Las respuestas flotaban, y la verdad palpitaba en el aire. Alejandro vio las miradas de su madre y de Valeria, llenas de secretos. ¿Qué haces aquí, Samuel? ¿Fuiste tú quien manipuló todo?, preguntó, cada palabra llena de angustia. Samuel sonrió, su voz desbordante de confianza. Vine a traerte nuestra herencia, la clave de tu vida, de tu historia. Ahora tienes que decidir dónde te sitúas en esta guerra. Y en ese instante Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El destino de todos pendía de un hilo, y la revelación consumía todo a su alrededor. ¿Cómo pasaría de ser un simple espectador a ser parte activa de un juego tan sangriento y complejo? La pregunta retumbaba en su mente, como un eco que nunca cesaría. Su vida nunca volvería a ser la misma, y el sentido de lealtad se desmoronaba en el crisol del peligro. La sala estaba llena de caos. Las voces se elevaban y los gritos resonaban, un eco imparable de confusión y desesperación. Alejandro se sentía atrapado entre la fría realidad de su padre y la feroz determinación de Valeria. El niño seguía ahí temblando en el suelo, mirando a su alrededor, como si todo se desmoronara ante sus ojos. «No, no puedo dejar que lo toquen», gritó Alejandro, dando un paso adelante. Y en ese instante recordó lo que Valeria había dicho. La clave está en el niño. La verdad empezaba a encajar. «Samuel, ¿qué traes?». La voz de su madre lo cortó como un cuchillo, pero Alejandro no pudo más. «¿Por qué no me lo dijiste antes? Es un niño inocente». Su rabia se elevaba. Todos estaban luchando por el poder, y un niño tenía que pagar el precio. Samuel sonrió, pero eso solo hizo que la furia de Alejandro hirviera. Tienes que ver más allá. El niño es solo el comienzo. Tú eres la conexión entre todo este desastre. «Basta», Valeria gritó, interrumpiendo la pelea. «No se lo lleven. No puedes dejar que tu familia lo use». Con los ojos llenos de determinación, dio un paso hacia adelante, protegiendo al niño. Pero el entorno estaba lleno de tensión y peligro. «Valeria, muévete», murmuró Alejandro, sintiendo el nudo en su garganta convertirse en un grito. La criatura oscura que había surgido antes parecía esperar el momento correcto para atacarlos. La atmósfera se volvía densa, y el aire se sentía pesado con la inminente tragedia. Pero mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, un destello de luz atravesó la habitación. El extraño, quien había observado todo desde las sombras, se movió rápida y ágilmente. «Deténlo», gritó, como si estuviera invocando toda su fuerza mágica. De repente, todo estalló. Un grito desgarrador llenó la sala mientras la criatura se lanzaba a la carga. Pero antes de que pudiera alcanzar a Valeria, la luz se intensificó y la criatura se detuvo, aullando de rabia. Era un momento de esperanza en medio del caos. «Alejandro, agárralo», Valeria gritó, viendo cómo el niño intentaba escapar. Sin pensar, Alejandro corrió hacia el pequeño. Sabía que debía protegerlo. Debía salvarlo de este juego oscuro que parecía nunca tener fin. Y entonces la verdad lo golpeó con fuerza. El verdadero poder no estaba en sus raíces, ni en su apellido, sino en la valentía de luchar por lo justo, de abrazar lo bueno. Se giró hacia Samuel. «No voy a unirme a ti. No eres mi familia es el niño, es Valeria, y debemos acabar con esto». La mirada de su padre era de furia y dolor, pero Alejandro estaba decidido. La luz estalló de nuevo, y con ella, la verdad se reveló por completo. Esa conexión familiar que había creído relevante se desmoronaba. Todo lo que había valorado era solo un espejismo. La criatura aulló una vez más, y Valeria se lanzó a proteger al niño, pero la sombra parecía replegarse, debilitándose. Samuel, dándose cuenta del cambio, tomó un paso atrás. «No podemos dejar que el caos nos consuma», dijo. Pero a Alejandro ya no le importaba. La verdad era más fuerte que este oscuro legado. «Este es nuestro momento», dijo Valeria.
sus ojos iluminados con una chispa de desafío. «Unámonos y enfrentemos esto». Con una determinación renovada, Alejandro sintió su sangre hervir. En ese instante, la sala fue de un duelo de sombras a un estallido de luz. Las sombras se disiparon, y lo que quedó era un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Pero a cada paso, el eco de sus elecciones resonaba. Alejandro sabía que el camino adelante estaría plagado de desafíos, pero lo enfrentaría, esta vez con Valeria a su lado, sin el peso del pasado ni la carga de secretos. El niño dio un paso hacia adelante, su mirada inocente reflejando la esperanza. «Mira», dijo, señalando a la ventana. El sol comenzaba a salir, iluminando la sala con un cálido resplandor. Era un nuevo día, una nueva lucha, una segunda oportunidad para reescribir sus historias. «Vamos, debemos salir de aquí», dijo Valeria, extendiendo su mano hacia Alejandro. Él tomó su mano con firmeza. Juntos, de verdad. Y así, con el peso del pasado aún presente, pero ya no controlándolos, dieron un paso hacia la verdad, hacia un futuro incierto, lleno de posibilidades. Pero espera, esto no termina aquí. Tu historia apenas comienza. Suscríbete de inmediato al canal para no perderte ninguna de las próximas historias exclusivas. Aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que esta comunidad siga creciendo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer cómo termina esta historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo.